título de hoy, como ya lo tienen ahí en la pantalla, no te contamines. No te contamines. El día viernes a sábado yo le estaba pidiendo al Señor la sabiduría y que me dé la palabra rema para todos nosotros. Y bueno, en ese fin de semana estaba hablando con mi hermano y no le voy a negar porque en un momento mi corazón se quiso inquietar, se quiso preocupar porque bueno, ver tantas cosas que vemos por las redes, todo lo que está sucediendo a nivel mundial, todo lo que están haciendo para ir en contra del diseño original de Dios. Y bueno, ¿qué les puedo decir? En un momento me inquieté porque tengo sobrinos y también tengo la responsabilidad ahorita de los jóvenes. Y yo decía, Dios mío, qué fuerte es esto. En un mundo que está tan contaminado, un mundo que está tan dañado, ¿cómo mantenernos fiel en este mundo? ¿Cómo poder mantenernos de pie, plantado, firme y que no nos pueda seducir el mundo? Y bueno, el Señor me trajo a mi mente, a mi memoria, porque el Señor sabe calmar nuestro corazón cuando nosotros pedimos ayuda. El Señor, cuando tú lo buscas en espíritu y en verdad, cuando tú lo buscas de corazón, el Señor sabe cómo aliviar esa situación que estás viviendo. Y por eso, más que preocuparme, porque siempre he dicho que si el miedo domina tu vida, perdiste. Porque si el miedo controla tu vida, lo estás colocando por encima de Jesús. Y si lo estás colocando por encima de Jesús, ese miedo va a arruinar tu vida. Porque el miedo te limita, te estanca, te estaciona. Mira, ¿qué es lo que no hace? Te detiene y no avanzas. Porque siempre miras el pasado y nunca avanzas hacia tu propósito. Y eso lo entendí. Y yo le digo, el miedo está aplastado porque no va a poder conmigo, porque mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Amén. Y ese está en ti también. Ese es el poderoso de Israel que está en ti y en mí. ¿Lo crees? Amén. Gloria a Dios. ¿Están conmigo entonces? Bueno, mientras que el Señor me hablaba a mi vida y me trajo esta imagen de esta historia, porque siempre yo digo que ese es uno de los personajes más ejemplares del Antiguo Testamento. Para mí uno de lo que a mí me ha tocado, mi fibra, mi todo. Que de hecho cuando yo hablo de él, yo lo he visto en varias veces en una película, en una serie, que yo estoy viendo que casi son como 200 capítulos. Y amo esa película porque me hace introducirme en la historia de él, que es la vida de Daniel. ¿Cuántas se la saben? Daniel es hermoso en todos los aspectos. Yo pude entender que a través de él, nosotros, si tenemos escrito la palabra en nuestro corazón, podemos estar firmes ante cualquier situación. Una de las cosas que aprendí de parte de Dios, que sí, porque siempre he dicho, la Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro de historieta, no es un libro que es a modo de decir, te prohíbo esto y esto lo puedes hacer. No, va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar de la Biblia, porque ella te impulsa a creer que lo que está plasmado y escrito está vivo y es real. Ay, no lo creyeron. La palabra de Dios, si Dios lo escribió y está plasmado, porque el Señor nos quiere demostrar a ti y a mí, de que si esos hombres y esas mujeres de Dios lo lograron, en su poder nosotros también lo podemos hacer. Entonces para nosotros no hay nada que nos impida estar de pie y plantados ante cualquier situación de este mundo. ¿Cuántos están conmigo? Gloria, si le quiere dar el aplauso al Señor, vamos a dársela pues. La maldad se está multiplicando, pero mira, aceleradamente. Se está torciendo el diseño original de Dios. Están yendo en contra de nuestra imagen. Y en el momento que yo estaba desarrollando este tema, pude ver que Daniel, el contexto de Daniel era similar para lo que estamos viviendo hoy día. Él era un hombre temeroso de Dios y él estaba viviendo en una sociedad que quebrantó los principios de Dios. Y cuando yo estaba escribiendo y desarrollando, dije esta Biblia, esta enseñanza, yo digo, Señor, comienza a hablarme a mí primeramente antes de hablar al pueblo. ¿Y sabe lo que encontré? Respuesta a esta enseñanza.
el Señor, a través de las inquietudes y las preguntas que yo le hice, Él me dio respuesta. Y me las dio tan tranquilamente cuando yo comencé a leer aún más esta enseñanza o esta historia. Si nosotros, yo no sé cuántos lo han escuchado, pero la historia de Daniel fue 600 años antes de Cristo. En ese tiempo, décadas atrás, ya estaban hablando y anunciaban del pecado que estaba ocurriendo dentro del pueblo de Judá. El pueblo de Jerusalén, en una ciudad de Judá, donde el pecado estaba abundando, la inmoralidad sexual, injusticia contra los pobres, todo lo que tú podías pensar, allí estaba ocurriendo. Y cuando uno escucha a los profetas que advertían, anunciaban el pecado, pero estos hombres no lo reconocían ni se arrepentían ni volvían su corazón a Dios, sino que seguían cometiendo el pecado. ¿Por qué lo hacían? Porque no pasaba nada. Jeremías, como por 20 años, estaba predicando y anunciando la palabra. Les advertía: vuelvan su corazón a Dios, vuelvan su corazón a Dios, porque la consecuencia viene. Viene una consecuencia. Si tú no vuelves tu corazón a Dios, entonces va a venir el pueblo de Babilonia, porque va a venir el imperio. Nabucodonosor venía a tomar y sitiar la ciudad. ¿Y saben qué? Llevarse por cautivo al pueblo de Judá, a los judíos, por 70 años en Babilonia. Cuando yo leía esto, yo decía: ¿cuántos de nosotros Dios nos está advirtiendo, nos habla constantemente de eso que es oculto y nadie lo ve? ¿Cuántas veces Dios nos lo está diciendo y nosotros seguimos haciendo lo mismo? Como no me está pasando nada, como todo, Dios es Dios de misericordia, entonces yo sigo haciendo lo mismo. En un momento tienes remordimiento, pero no tienes un verdadero arrepentimiento. Entonces seguimos cometiendo los mismos pecados, seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. El Señor sabe que yo lo amo. El Señor sabe que Él sabe y Él conoce la intención de mi corazón. Pero así como le pasó al pueblo de Israel, que por causa de no volver su corazón a Dios, en las crónicas, segunda de crónicas, ustedes pueden escuchar cuando dice: todo lo que decía cada profeta sucedió. El pueblo de Babilonia, el ejército de Babilonia entró, sitió al pueblo de Judá y masacraron a muchos del pueblo judío, y sin piedad los masacraban. Los asesinaron a adultos, asesinaron recién nacidos, asesinaron a quien podían encontrar en el camino. El rey Nabucodonosor también llegó a ese lugar, y ¿qué hizo? Agarró los tesoros, los utensilios de oro del templo de Dios, y se lo llevó y se lo ofreció a los dioses de él. Pero no, con esto no bastó, que también les pidió a los oficiales que destruyeran el templo de Dios. Y yo no sé cuánto ustedes saben lo que representa el templo de Dios para los judíos. El templo es tan importante que para ellos es un sufrimiento de que si ese templo se destruía, ellos ya no tenían conexión con el Padre. Porque ese es el lugar donde ellos se encontraban, ofrecían sacrificios, ofrendas, donde ellos venían y se reunían para adorar al Rey de Reyes. Pero el templo lo destruyeron. El templo lo incendiaron. En ese tiempo era un templo de estructura. Pero hoy el enemigo quiere hacer lo mismo en este tiempo con nosotros, porque ahora el templo eres tú y yo del Espíritu Santo, y viene a destruir el diseño original de Dios. Y si tú eres el templo del Espíritu Santo, porque a ti Dios te escogió para ser la habitación del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos cometiendo inmoralidades y cosas que a Dios no le agrada, estás dañando el templo de Dios. Y el enemigo, que es Satanás, él usó las mismas estrategias que usó en cada época dentro de la Biblia. Todos vivieron con la misma estrategia. Él venía directamente a torcer el diseño original de Dios.
Dios es amor. Dios es amor. Él vino a destruir y siempre nos hablan al pueblo de Dios, a la iglesia, pero es que ustedes son retrógrados. ¿Cómo ustedes no van a aceptar a los homosexuales? ¿Cómo ustedes no van a aceptar? Yo les voy a decir algo muy claro. La palabra es la misma de ayer, de hoy, por los siglos, y no hay variación en ella. Eso quiere decir que si los homosexuales delante de Dios es un pecado, hoy día también sigue siendo pecado. Entonces, ¿cómo empiezan a decir el mundo? Ustedes son retrógrados, son homofóbicos. Ay, ustedes no tienen amor por la gente, pero si Dios es amor, ¿cuántos no lo escuchan? Pero también es fuego consumidor. Y en el amor no invalida su justicia nunca, y la justicia es la palabra de Él. Él no cambia. Él no dijo, cuando escribió, inspiró a estos hombres de Dios para escribir la palabra de Dios en la Biblia. Él no dijo, para esta época hay mucha tecnología, hay muchas redes, hay teléfonos, hay celulares, vamos a ser más flexibles. El Señor no pensó eso, no dijo eso, o dice eso en su palabra. En ninguna parte de la Biblia dice que aquí va a ser más flexible. Él lo que dijo, que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, y la palabra permanece eternamente. Lo que Dios quiere, que tú como instrumento puedas advertir del pecado, puedas anunciar lo que está sucediendo en el mundo. Pero bueno, seguimos con lo que es la historia. El enemigo vino en contra de lo que es el diseño con el templo de Dios. Él vino a atacar al carácter y a las virtudes morales del Señor. Él lo que vino es a cambiar nuestra manera de pensar, porque eso es lo que usa Satanás. Él inspira a Satanás con sus estrategias. El enemigo usa todo al sistema babilónico, porque en ese tiempo el sistema babilónico estaba influenciado, inspirado por el mismo diablo. Lo mismo está ocurriendo en este tiempo. Y en esta historia, cuando el Señor me ministraba a través de Daniel era uno de los jóvenes, juntamente con los tres amigos, fueron parte del remanente del pueblo judío que fueron llevados a Babilonia. Eran unos jóvenes que eran del linaje real, eran príncipes. Ellos conocían todo lo que se trata de la palabra, la escritura. Y lo sorprendente que cuando Él los trae a Babilonia, ¿qué es lo que dijo Nabucodonosor? Le dijo a Aspenaz, que era el jefe de los eunucos. Él le dijo, de este grupo de judíos, yo necesito que tú me consigas a hombres jóvenes, sobre todo jóvenes, pero que sea de la realeza, que tengan un buen parecer, que no tengan tacha alguna, que sean fuertes y que sean inteligentes. Tráelos. Y vamos a entrenarlos por 3 años para meterle la educación, la cultura, la costumbre del pueblo babilónico. Y esto está sucediendo en este tiempo. El enemigo ha venido a atacar al pueblo de Dios. Él vino a contrarrestar lo que el Señor lo que tiene escrito en la palabra y que nosotros deberíamos vivirla. Cuando ellos llegaron y entraron a Babilonia, y en este caso al templo que fueron seleccionados Daniel y sus amigos. Es un honor porque los seleccionaron, estaban dentro del templo, tenía beneficio, había beneficios para ellos, que lo que no tenían los que estaban afuera. Pero lo primero que hizo Aspenaz cuando entraron es cambiar el nombre de ellos. Comienza a cambiar el nombre porque los nombres de cada uno de ellos tenían un significado de adorar a Dios. Y que cada vez que ellos lo nombraban, ellos se iban a recordar de su origen y de dónde vinieron. Y siempre iban a recordar quién es Dios para ellos. Y es lo primero que hicieron, cambiar su nombre para cambiarlo por los nombres de los dioses paganos.
Daniel, que significa Dios es mi juez. Ananías, que significa Dios es misericordioso. Misael, que significa quien como Dios. Y Azarías, que significa Dios me ha ayudado. Esos eran los nombres. Y era una identidad en ellos. Conocían quién era Dios, porque sabían a qué Dios ellos estaban sirviendo. Pero cuando llegaron a Babilonia, a este templo, Aspenaz les cambia el nombre. Daniel por Belsasar, Mesac, Sadrach y Abednego. Cada uno de ellos tiene un nombre, un significado al Dios pagano. Y cuando yo entendí lo que estaba haciendo el rey Nabucodonosor, porque eso es lo que él hacía, usado por el mismo Satanás. Él es el que está usado y es inspirado por Satanás para poder desvirtuar, para poder torcer lo que el Señor estaba hablando a su pueblo. ¿Y qué es lo que hacía? Por 3 años ellos van a estar entrenados. Por 3 años tú le vas a cambiar, como digo, le van a enseñar la cultura, el lenguaje, todo lo que se trata de Babilonia. Es decir, cámbiale el chip, lávale su cerebro para que ellos comiencen a creer y pensar que ellos son babilónicos. Ese era el mensaje, ese era el plan de Nabucodonosor. Y demostrar que sí se puede cambiar a una persona. Y resulta que estos jóvenes, cuando le cambian el nombre y después que empezaron a tomar las características, le dijeron, bueno, tienen el beneficio, tienen el privilegio de que ustedes van a comer de la comida del rey, del manjar, van a desgustar para que ustedes estén fuertes, para que no se pongan amarillo, pálido, porque ustedes van a estar por 3 años comiendo del manjar del rey que a nadie se lo daban. Pero resulta que Daniel y estos hombres de Dios que estaban con esos jóvenes que estaban con él, ellos venían de la realeza, pero venían formados por unos padres con principios que tenían temor de Dios. Donde la palabra estaba escrita, porque antes no tenían esto, la Biblia, ellos no lo tenían, pero sí lo tenían en unos rollos, pero también estaba escrito en el corazón. Lo tenían grabado en el corazón. Ellos sabían de lo que estaba prohibido y lo que no estaba prohibido. Ellos sabían quién era Dios. Aunque Nabucodonosor los sacó de su tierra, nunca pudo sacar a Dios del corazón de ellos. Y es lo que justamente Dios quiere con cada uno de nosotros. Daniel 1:8. ¿Y qué fue lo que respondió Daniel? Que todos lo sabemos y dice, Daniel 1:8. Propuso, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué hizo Daniel? Propuso en su corazón, decidió no contaminarse con la comida y la bebida que estaba ofrecida a los dioses paganos. Por una comida que ya de antemano ya estaba escrita en Levítico que no podía comerse, pero como ellos tenían la ley escrita en su corazón, ellos no iban a quebrantar la ley de Dios. Y él sabía que una vez que lo hacía, quebrantaba al Dios que estaba con ellos. Y él por temor, Daniel por temor y sabía quién era el Dios, le dijo que no iba a comer porque ya lo había propuesto en su corazón, ya había decidido en su corazón no hacerlo. Pero una de las cosas que cuando yo estaba leyendo y desarrollando este tema, yo decía, Dios mío, muchas veces lo que necesitamos cada uno de nosotros es proponernos en el corazón de no contaminarnos o no de ceder a los derechos de este mundo. Entonces yo analizaba que estos jóvenes, ellos tenían aproximadamente de 14 a 17 años cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces yo decía, ahí me vino la paz y decía, bueno, si estos jóvenes pudieron resistir y soportar y mantener a un Dios vivo dentro de ellos y no se quebrantaron ante las leyes del mundo,
o de Satanás. Entonces los que están hoy aquí presentes, tanto jóvenes como adultos, también podemos nosotros resistir a toda obra del diablo. Él como joven se mantuvo fiel ante lo que el enemigo lo estaba bombardeando para cambiar su manera de pensar, para cambiar su manera de vivir el estilo, porque cambias tu manera de pensar, cambiarás tu estilo de vida. Y entonces si cambiaba su cultura, cambiaba su educación, porque la educación es cambiar lo que el Señor a través de sus padres le enseñaron. Pero yo cuando leía, yo decía la frase común que todos aquí usamos, porque muchas veces estamos en lugares o en sitios donde nosotros decimos que es muy difícil doblegarnos, o mejor dicho, decir que somos hijos de Dios, o demostrar que realmente no podemos aceptar tales cosas porque está prohibido para nosotros. Entonces nosotros cedemos ante este mundo, cedemos ante los que muchas veces nos influencian con cosas que sabemos que delante de Dios es desagradable. Entonces comenzamos a usar, porque he visto personas que trabajan en lugares donde sea de la política, en sitios donde muchas veces allí practican o celebran cosas que sabemos que delante de Dios es desagradable, es un pecado. Y muchas veces participamos en lo que es fiesta de Halloween y fiesta de carnaval, porque simplemente es algo inofensivo, no nos va a pasar nada. Pero resulta que no te das cuenta que cuando tú lo celebras y cuando tú disfrazas, te estás poniendo de acuerdo con el diablo y estás quebrantando la ley de Dios. Entonces para nosotros es inofensivo, y por eso que el enemigo ha sabido cómo introducirse con nosotros. Ay, pastora, usted sabe, mira, Dios sabe mi corazón. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo lo amo. Dios sabe lo que yo siento, pero estoy trabajando en esa empresa, pastora. Pero te puedo decir que así como Dios sabe lo que está en tu corazón, Él sabe que tú sabes la palabra y tampoco lo aplicas. Dios también sabe, como dice la palabra, que sabiendo hacer lo bueno, no lo practicamos, quiere decir que es pecado. Entonces Dios sabe también que tú sabes que tienes que obedecer a Dios, pero nosotros seguimos la corriente de este mundo. Efesios 2:2, el mismo apóstol Pablo comenzó. ¿Qué es lo que le dijo a los cristianos de Éfeso? Ustedes ya salieron de este mundo, ya usted no le pertenece en esa corriente que es de delito, pecado y todas las locuras que podías vivir. No te unas a esa corriente, ya tú no le perteneces, tú eres de Cristo. Pero a muchos se nos olvida y comenzamos nosotros a hacer lo mismo como el mundo va. En vez de ir en contra de la corriente de ellos, nosotros vamos en la corriente de ellos. Y por eso muchas veces decimos, ¿por qué nos pasa y nos sucede tal cosa? Es que, Señor, tú sabes, tú conoces mi corazón. Yo no soy perfecto, pastora. Y por decirlo tantas veces, nunca te vas a dejar perfeccionar por Dios. Porque he aprendido que cada vez que tú sueltas por tu palabra, yo no soy perfecto, es porque tú no quieres cambiar. Es cierto. ¿Qué es lo que van a decir? Porque lo primero que me dice a mí, como Nabucodonosor no temía a Dios. Era un hombre torturador, ¿sabían eso? Daniel no enfrentaba solamente la corriente de este mundo, no lo enfrentaba solamente, él enfrentaba a un dictador, a un rey que era tirano, que era torturador, que era asesino. Él también se enfrentaba a eso. Nosotros los latinos no lo vivimos. No voy a hablar de tanto de Oriente, pero aquí no lo vivimos. Entonces nosotros decimos que el tiempo de ahora se ha contaminado, el tiempo de ahora es peor que antes. No, amado, si tú vives en el tiempo de antes, mira, creo que hubiese sido peor para ti. Antes no tenían contemplación con nadie. Si a los reyes que le trabajaban al diablo,
si tú no obedecías la orden de ellos, a ti te masacraban, a ti te mandaban a matar. ¿Y sabe cómo era tanto que se enfrentaba Daniel a este hombre que Josiam, que era el rey que estaba por 3 años, que había gobernado el pueblo de Dios, que lamentablemente no tenía temor de Dios y era infiel a Dios? ¿Sabe lo que hizo? Porque él le había pedido a él que los impuestos del pueblo de Judá, eso me lo vas a entregar a mí. Pero como Joacim no participó, él no le dio nada de esos impuestos, no se lo entregó. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Lo mandó y lo trajo, y a sus 2 hijos. ¿Y qué hizo con sus 2 hijos? Para que vean tanto es la tortura que él hace, que los mató delante de los ojos del papá. Y no bastó con eso, le quitó los ojos después al rey. Y después lo colocó en su celda. ¿Para qué? Para que muriera solo. Entonces uno dice, Dios mío, es que nadie sabe. Nosotros enfrentamos luchas, pastora. Qué fuerte las pruebas que estamos luchando. Enfrentamos, mira, todo lo que estaba a través de las redes, pastora. Y yo empiezo a imaginarme todo lo que vivió Daniel y todos estos hombres de Dios y estos jóvenes. Pero ¿sabe lo que no pasó en él? Que nunca quebrantó los principios de Dios. Ninguno de ellos se dejaron contaminar con lo que estaba en esa cultura y en ese sistema. Muchas veces nosotros nos seducimos con este sistema. Muchas veces nosotros comenzamos a llamar, porque muchas veces eso es lo que nos dicen: pastora, tengo un novio. Ay, qué bien, qué bueno, le digo yo. ¿De dónde? ¿Está aquí en la iglesia? No, pastora. ¿Qué? ¿Está en otra iglesia? No, pastora. Él todavía no es cristiano. Y yo me pregunto, ¿y entonces para qué está escrita la palabra? Pastora, Dios me entiende, yo lo voy a convertir. Yo voy a ser el instrumento de Dios para convertirlo o para convertirla. Esa es la manera de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros se nos olvida la palabra que está escrita y que el Señor dice: no unamos yugos desiguales. No nos unamos con esos yugos. ¿Por qué? ¿Porque ellos son malos? ¿O porque no podemos andar en desacuerdo? Tenemos que estar juntos y en acuerdo. Y si ellos tienen otra forma de pensar, ¿qué pasaría? Siempre, como siempre dice el pastor Carl Correa, él dice que siempre los malos siempre nos inclinamos. Entonces, en vez de traerlo a la iglesia, poco a poco el amigo o la amiga te invita a donde están los amigos de ellos. ¿Y qué pasa? Que comienzas a influenciarte. Entonces llega el momento donde te comienzas a enfriar y ya no quieres estar aquí en la iglesia. Ya no quieres venir, porque si oraba ya no oras porque no tienes tiempo, sino porque tienes que salir con esa persona. Entonces nos preguntamos, ¿el Señor me entiende, pastora? El Señor sabe que yo lo amo, pero el Señor sabe también que tú deberías estar aquí y no lo haces. Y seguimos practicando lo que Dios nos ha prohibido a nosotros. Muchas veces con el Dios sabe, pastora, queremos arreglar y justificar todo lo que estamos haciendo en desacuerdo con Dios. Dios sabe, pastora, Él me entiende. Nabucodonosor comenzó a atacar la educación. ¿Cuántos saben que está siendo atacada ahorita la educación de los niños, de los jóvenes? Y comienzan a ver que todo lo que se está introduciendo ahorita en las escuelas, en los institutos y en todo lugar, está entrando la LGTB y está entrando la igualdad de género. Y está entrando porque quieren cambiar la mentalidad de la gente, quieren bombardearnos a cada uno de nosotros. Pero Daniel y estos jóvenes no se contaminaron con ese sistema, porque ellos propusieron en corazón al serle fiel a Dios. Y a ti te digo, papá, a ti te digo, madre, comienza a instruir a tu hijo desde pequeño, porque cuando sea grande él no se va a apartar de los caminos de Dios. Porque cuando tú estás seguro de la palabra que tú le instruiste a tu hijo, él va a estar grabada en su corazón y va a reconocer cuándo es pecado y cuándo no.
el enemigo, y en este caso Nabucodonosor, comenzó a ir contra la identidad de estos jóvenes. ¿Y dónde se mete contra la identidad? Porque sabía ellos quién eran en Dios. Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego sabían quién era en Dios. Por eso que no les importó si le cambian nombre, si le cambian esto, porque sabían quién estaba dentro de él. Ellos sabían quién reinaba su vida. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida quién reina en nuestros corazones. Y comenzamos nosotros a irnos con la corriente de este mundo, a seducirnos con esta corriente. Y bueno, vamos a sentarnos, pastora, ve. Lo que pasa es que a mí me invitaron a una fiesta. Y comenzamos nosotros a practicar lo que los demás hacen, porque empezamos todavía y continuar con la corriente de este mundo. Pastora, pero no es malo, es inofensivo. Para que ellos no digan que soy religioso, pastora. Pero tú no te estás dando cuenta que tú estás irrespetando al que está en ti, dentro de ti. Que no le estás dando valor al que se merece, que es el Espíritu Santo. Que Dios te está usando a ti para ser templo y morada de Él. Y que te está dando lo mejor, lo más importante de Él, que es su Santo Espíritu para que habite en ti. Pero como, pastora, entiende, mira, ellos van a entender. Dios entiende. Vuelvo a repetir, Dios también sabe que tú sabes que debes hacerlo y no lo estás haciendo. Yo le digo, 2600 años, estamos después de lo que ocurrió allá, hoy estamos viviendo lo mismo, porque el enemigo viene, ¿sabe qué? Alimentar, dañó y quiso dañar el corazón de estos jóvenes, pensando de que si ellos se alimentaban con esta comida, ellos decían, ya los dominamos, ya los tenemos en la mano de nosotros, porque eso es lo que quería hacer Nabucodonosor. Y a través de las redes, a través de todas las tecnologías, nos estamos alimentando nuestra alma, y cada día nos estamos dañando más, porque estamos siendo influenciados por esta corriente de este mundo. Estamos siendo afectados por lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, porque él quiere desvirtuar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, el diseño original de Dios. Y comenzamos y decimos, Señor, yo quisiera hacerlo, porque nosotros empezamos como que, Señor, yo sé, yo lo voy a hacer, yo voy a cambiar, pero como no lo propusiste en tu corazón, te va a costar. Pero cuando tú lo propones en tu corazón, hay una decisión, el poder se va a activar en ti, que es el poder del Espíritu Santo, y va a permitir que tú resistas ante la tentación de este mundo. Pero como tú no te propones, entonces eres seducido por esta corriente. Y nosotros empezamos y decimos, pero pastora, estamos en la gracia. ¿Cuántos no escuchan eso? Estamos en la gracia y Dios, bueno, tiene la misericordia con nosotros. El Señor Él nos cuida. Pastora, estamos en la gracia, no estamos en la ley. Pero siempre aprendí a través de la teología que la gracia es más fuerte que la misma ley. Pastora, estamos en la gracia, pero muchas veces usamos la gracia, como dice siempre, como una licencia para pecar. Vamos a pecar y después le pido perdón a Dios. Vamos a cometer esa falla, pero después le pedimos perdón a Dios. Imagínense si Daniel, que podía optar, porque no fue él el que pecó, sino que pecó la nación, pero por causa del pecado de la nación, él también fue involucrado. Él y esos jóvenes, y muchos. No, pero estamos bajo la gracia. Y yo tengo una manera de decir lo que es la gracia y la misericordia. Yo se lo he dicho a varias personas aquí. ¿Qué es la gracia y qué es la misericordia? La gracia para mí es la justicia de Dios, la palabra. Es vivir la palabra, y la gracia te guarda, te cubre, te protege. ¿Por qué? Porque estás viviendo de acuerdo a su voluntad y a su palabra. ¿Y sabe qué es la misericordia? La ñapa. El regalo que Dios te da a ti. Cuando tú fallas, cuando tú peques, cuando vas en desacuerdo de la gracia. ¿Y sabe cómo yo hago ese ejemplo? Cómo yo lo llevo como de una manera demostrativa, como si fuera que tú estás manejando y te vas de aquí a Puerto Ordaz. ¿Cuánto es la velocidad de aquí a Puerto Ordaz cuando tú andas en el carro? 120 kilómetros por hora, ¿cierto? Si son 120 kilómetros por hora, hasta ahí está la gracia.
Esa es la gracia, porque está establecida esa ley. Esa es la palabra que está establecida. Pero 121 kilómetros por hora estás de ñapa. Ese es el regalo que Dios te está dando por no obedecer la ley de Él. Entonces muchas veces desobedecemos las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque está la misericordia y el Señor me entiende y el Señor está conmigo. El Señor sabe cómo estoy. El Señor sabe que yo quiero hacerlo, pero me cuesta porque soy débil, pastora. Pero yo aprendí que cuando un corazón se compromete con Dios, su vida completa está comprometida con Él. Y eso es una palabra que yo leí, que dice que cuando una vida se compromete con Dios, primeramente inicia con un corazón que se compromete con Él. Y ya voy a culminar. Muchas veces no nos comprometemos y no obedecemos las leyes de Dios porque no creemos en la palabra de Dios, porque pensamos que Dios no lo va a cumplir. Porque si creemos, nosotros actuamos, así como actuaron estos jóvenes que no fueron seducidos por ese sistema babilónico, por ese sistema diabólico. Cuando nosotros creemos, como dice la palabra, al que cree todo es posible. Y si cree, va a ser posible en tu vida. Si tú te comprometes y tomas la decisión, Dios va a respaldar ese compromiso, porque Dios se compromete con aquel que se compromete con Él. Y nunca te va a avergonzar. Muchas veces cedemos ante la presión de lo que está alrededor de nosotros, del trabajo, de los esposos y las esposas, porque muchas veces, pastores, que usted no sabe, mi esposo es rudo, mi esposa es ruda. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si hubiese tenido otro tipo de esposo, no, pastora, estuviera directo en la iglesia. Pastora, si yo tuviera otro trabajo, yo estuviera más tiempo en la iglesia. Pero yo escucho a Jesucristo que hablaba con papá y que le dijo: Señor, yo no te estoy pidiendo que lo saques del mundo, yo no te estoy diciendo que lo saques de ese trabajo, de ese esposo, de esa esposa, de ese instituto. Lo que yo quiero es que tú los guardes de todo mal, pero que tú decidas obedecer a Dios mientras estás en ese lugar para que Dios te respalde. Porque usted me dice: pastora, qué difícil es ceder, porque es decirle al jefe que no lo puedo hacer, que no lo puedo practicar. Pero yo, mientras observaba la historia de Daniel decía, ocurrió algo. Él le dijo: no me obliguen a comer de esta comida. ¿Y qué pasó? Por 3 años, porque él retó al jefe de que estaba por encima de ellos y le retó: dame 10 días que yo coma legumbre y agua, que comamos legumbre y agua, y tú vas a ver cómo Dios nos va a hacer fuerte y no vamos a estar pálidos, no vamos a estar amarillos. Te vas a dar cuenta y te vamos a demostrar quién está con nosotros. Y resultó que en 10 días eran más bellos, más hermosos y más fuertes que aquellos que comían del manjar. Y por eso les permitieron por 3 años que vivieran con legumbres y con agua, porque sabían que el Dios que estaba en ellos lo estaba respaldando. ¿Y sabe por qué ellos pudieron caer en gracia con ellos? Porque ellos obedecieron al que está arriba, y el Señor pone al enemigo en paz contigo cuando el corazón tuyo le agrada a Él. Entonces tenemos temor más al hombre que al mismo Dios. Pero el Señor dice: obedéceme y verás que yo te respaldo. Lo que espera el Señor de ti y de mí es que nosotros tomemos la decisión y propongamos en nuestro corazón de hacer las cosas a la manera de Él. Que el Señor, Él quiere gobernar tu vida completamente, no a media. Él te quiere completo para Él. A mí me decían: qué difícil, pastora,
no ceder ante tanta presión. Es muy difícil, pastora, no ceder ante las cosas que están sucediendo en el mundo. Pero yo me acuerdo que con mi papá y mi mamá era una cultura diferente, siempre lo repito aquí. Los árabes nos tenían, mira, erradicados de ellos, nada que ver con ellos. Yo podía decir, Señor, entiéndeme, yo te amo, pero tengo que estar con ellos, tengo que estar con mis padres. Señor, entiende, yo no puedo ir a la iglesia porque mis padres me prohibían. Aquí muchos saben, aquí el tiempo anterior, porque mi hermano fue el primero que llegó. Cuando iba mi papá y mi mamá, iban a la administración a insultar al apóstol Calver. Y lo insultaban porque no querían que mi hermano siguiera en el camino donde estaba. Llegó el momento donde yo tenía que también pararme firme. Quizás como tú, como dice, esposo, esposa, no acepta que tú vengas para acá porque no tengas tiempo con Dios. Yo te lo aseguro, que si lo hizo conmigo, que yo sí obedecí a Dios y no cedí ante la presión que yo tenía en mi casa, porque siempre me insultaban, siempre nos decían de todo para que yo no viniera para la casa de Dios. Pero yo dije, primeramente estás tú que mis padres. Y la palabra le dice, si tú pones a todo el mundo primero que Él, entonces. Y yo les quiero decir algo. Yo doy gracias a Dios que antes que mi papá partiera, él comenzó a asistir a la iglesia y aceptó a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque cada vez que él hablaba, yo le hablaba con la palabra, le decía, la palabra me dice esto, papá. A mí no me enseñes la cultura árabe, porque ya yo salí de esa cultura árabe. Yo soy de Cristo y le pertenezco a Cristo. Y desde que conocí a Cristo, desde ese momento yo me propuse en mi corazón a no trabajar nunca un domingo. Y todo el mundo me decía, pastora, para ti es fácil, porque tú tienes un trabajo de lunes a viernes. Que te pongan a ti en un lugar para que veas, me dijo. Y yo decía, tal vez, pero no. Propuse en mi corazón no trabajar un domingo, porque sé lo que dice la palabra. Un día de reposo, un día donde tú y Dios y tu familia tienen que estar. Pero el Señor me envió a Estados Unidos, donde el sistema es el sistema babilónico. Ese sistema que cualquiera se puede contagiar y ceder ante ello. Porque tienes que trabajar las 24 horas del día, los 7 días a la semana, para que tú puedas resistir allá. Porque tienes que trabajar continuamente. Pero desde que yo llegué, mi hermana me dice, vamos a trabajar el domingo. Yo le digo, olvídate, hermana, yo no voy a trabajar contigo. Mi hermana continuamente me decía, ven a trabajar porque yo no te voy a mantener. Yo le digo, me mantiene Dios. ¿Sabes cuánto ella le hablaba a mi mamá? Que mi mamá siempre me decía, trabaja, tú estás loca. Mi mamá me dijo de todo. Y mi hermana con la presión constante, entonces no vas a comer, no importa. Íbamos saliendo de la iglesia y me dice, vamos a trabajar. Y me quedaba sentada en el mueble del carro. ¿No me vas a ayudar? No. Primeramente yo obedezco a Dios que obedecerte a ti. Porque yo propuse en mi corazón no contaminarme con este sistema. Entonces sí llegué a probar lo que tú una vez me dijiste. Quizás no está aquí la persona que me lo dijo una vez, pero alguien una vez me dijo, es fácil para ti decirlo, pero yo pude estar allá casi un año y no permití nunca trabajar un domingo. Y sabe lo sorprendente, que por obedecer allá, desde Venezuela me mandaban dinero. Desde Venezuela me mantenían. Entonces eso quiere decir que si obedezco a Dios, Dios me respalda, porque propongo en mi corazón. El Señor lo quiere hacer contigo. Él lo que quiere que tú decidas soltar la pornografía.
Él quiere que tú decidas en tu corazón soltar la fornicación. Él quiere que tú decidas hoy dejar de adulterar. Es lo que quiere que tú decidas, porque así lo puedes hacer cuando tú quieres alinearte a Él. Él quiere que tú decidas a dejar de mentir. Él quiere que tú propongas en tu corazón a no contaminarte con esta corriente de este mundo. El Señor te va a respaldar y nunca te va a avergonzar, porque cuando tú lo amas a Él y tú lo respetas, Él también va a hacer que te respeten a ti. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Yo quiero que se pongan de pie. Aquí se trata de tu convicción. Aquí se trata a quién tú quieres honrar y respetar. Aquí se trata de obedecer al que está dentro de ti. Porque te puedo asegurar que Dios se va a manifestar en tu vida cuando tú quieres solamente obedecerlo a Él. Que tú que no quebrantes la ley de Dios simplemente porque un amigo, un compañero o alguien te está seduciendo. Porque muchas veces nos dejamos llevar por los amigos que dicen, pero eso no es malo. Pero resulta que delante de Dios sí es malo. Si hoy tú que estás aquí, quizás por primera vez, por segunda vez,